y que permitiría a los independentistas aprobar las conocidas como leyes de desconexión en apenas 24 horas. Lo vemos ya en las 5 W, un cambio en el reglamento que habría permitido a los separatistas aprobar leyes por la vía de urgencia y en lectura única, es decir, sin someterlo a la votación de la Cámara. Tras el dictamen de urgencia solicitado por Mariano Rajoy al Consejo de Estado, el Ejecutivo ya ha recurrido ante la justicia esa reforma que los separatistas aprobaron con el único objetivo de consumar el desafío, empezando por la celebración del referéndum y terminando, en caso de conseguir más, si es que no es, declarando la independencia unilateral en 48 horas. Un recurso que ha sido anunciado por Mariano Rajoy al inicio de su discurso sobre el balance que hace de este curso político que termina y en el que ha asegurado tajantemente que no va a haber referéndum, una consulta ilegal que no se va a producir y menos imponiéndolo a las bravas, como quieren los independentistas. Así lo ha dicho. Ha hecho también un llamamiento a la mesura y a la moderación al mismo tiempo que ha avisado personalmente a Puigdemont con estas palabras: la ansiedad no conduce a casi ninguna faceta de la vida. Cataluña ha sido la pata de un discurso que ha girado sobre varios ejes. La economía, como no podía ser de otra forma. Rajoy ha vuelto a sacar pecho de las buenas cifras obtenidas y que son muestra, dice, de la consolidación de nuestra economía. Una recuperación que Rajoy achaca directamente a las medidas y reformas emprendidas y aplicadas por su gobierno. Pero no solo ha habido tiempo para las finanzas. El presidente del Gobierno se ha felicitado por haber superado un año lleno de piedras en el camino para el Partido Popular, con mociones de censura, paseillos por los juzgados, declaraciones, escándalos de corrupción, peticiones de dimisión constantes, circunstancias todas que para el líder del Ejecutivo han conseguido superar con nota. El Brexit o Venezuela han sido las dos cuestiones internacionales a las que ha prestado más atención, mientras que sobre el primer asunto se muestra tranquilo y orgulloso de las negociaciones emprendidas por Bruselas. Ha manifestado su seria preocupación por Venezuela. Dirigiéndose directamente a Nicolás Maduro, ha exigido el fin de la violencia, el respeto a la Asamblea Nacional, la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones libres. Y atención, Mariano Rajoy no descarta volver a presentarse como candidato a unas futuras elecciones, aunque dice que de momento no se lo ha pensado bien. Buenas noches, Beatriz. Pues sí, finalmente balance de final de curso político de Mariano Rajoy. Lo previsto, pues presumir de los datos de ayer de la EPA, de haber bajado de 4 millones de desempleados en el país, presumir de los acuerdos parlamentarios que han permitido unos presupuestos y una serie de acuerdos que permiten pensar que pudiera haber presupuestos el año que viene. Eso está por ver, pero en fin, ha sido un curso político incómodo, difícil y que ha llegado a su media parte estival con buen balance, con buenos resultados. Sobre lo fundamental, Cataluña, bueno, pues Mariano Rajoy ha hecho también lo mínimo imprescindible. Ha dicho que el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional con esos cambios en el reglamento del Parlamento catalán que permiten la desconexión express. Eso ya está, en fin, estaba descontado por los mercados. Hoy han hablado Rajoy y Puigdemont esta mañana a propósito de un accidente de tren. No han hablado del choque de trenes. Del choque de trenes no se habla. En cualquier caso, es evidente que el Gobierno mantiene una actitud de no crispar, de mano tendida, como dicen tanto Mariano Rajoy como Luis de Guindos, como hasta Cristóbal Montoro. Bueno, pues el plante del Gobierno es decir que hay acuerdos si los independentistas quieren mantenerse ahí y luego pues ir llevando. Esta misma tarde el Parlamento catalán aprobaba una ley para la agencia tributaria INDEP catalana y eso pues previsiblemente antes de vacaciones pues será también llevado al Tribunal Constitucional. Eso está por ver, pero es bastante obvio que va a ser así. Es decir, una actitud de diálogo, de mano tendida, como dice el presidente, pero luego pues las cosas que vayan incomodando que se legislen en la Cámara catalana van a ser llevadas al Constitucional y cierto, todo este incómodo que vive la sociedad española de unos señores, los de Puigdemont, que dicen que no se atienden a leyes ni a derecho y que si les inhabilitan pues nada va a contar, el Gobierno no hace comentarios. Hasta ahí lo que ha dado de sí el balance de Mariano Rajoy.
las 3 de la tarde ha arrancado la operación salida de verano, en la que la Dirección General de Tráfico prevé más de 8 millones de desplazamientos que se producirán de manera escalonada de aquí al martes 1 de agosto. En unos instantes nos iremos en directo hasta el centro de pantallas de la DGT para conocer cuáles son en estos momentos las vías que presentan más dificultades. Un arranque de las vacaciones que coincide con la huelga de 23 horas de Renfe y de Adif. El paro, que ha comenzado esta medianoche, cuenta con unos servicios mínimos fijados por el Ministerio de Fomento de hasta el 78%. Y les contaremos también la última hora del accidente ferroviario que ha dejado un total de 56 personas heridas al chocar un tren de cercanías contra el tope final de la vía por la que circulaba en la estación de Francia, en Barcelona. Desde el Ministerio de Fomento, Íñigo de la Serna ha manifestado que la máquina había pasado una revisión hace apenas 10 días. La última intervención de mantenimiento se produjo escasamente hace unos días, el día 18 de julio. El Parlamento Autonómico catalán ha aprobado hoy la ley que les permitirá la creación de una hacienda catalana, una de las leyes de desconexión en el marco de la independencia unilateral, que prometen declarar en caso de que el resultado del referéndum en él haya más síes que noes. La aprobación de esta ley ha sido posible gracias a la reforma del reglamento de la Cámara catalana, que el Gobierno ha recurrido hoy ante el Tribunal Constitucional. Nuestro pequeño se ha ido. Son palabras de la madre de Charlie Gard, del bebé británico, que ha sido objeto de una amarga batalla legal entre sus padres y los médicos, que querían desconectarle del aparato que le mantenía con vida en contra del criterio de sus progenitores. El bebé de 11 meses de edad sufría de una enfermedad extremadamente rara, causándole daños cerebrales progresivos y debilidad muscular, motivo por el que los médicos querían terminar con su vida. Además, los padres han denunciado que el hospital rechazó su último deseo de aplazar unas horas su desconexión de la asistencia respiratoria. Queríamos solo estar en paz con nuestro hijo, sin hospital, sin abogados, sin prensa, solo un momento privilegiado con Charlie, lejos de todo el resto, para decirle adiós con todo el amor posible. Y en nuestra sección de tendencias prestaremos atención a las vacaciones de nuestros políticos. ¿Quieren saber cómo se relaja Mariano Rajoy, si Albert Rivera es más de playa o de montaña, o cuáles son los hobbies favoritos de Pablo Iglesias? Se lo contaremos. Les daremos también las recomendaciones literarias de los redactores y presentadores de Intereconomía para este verano, y habrá también tiempo para contarles lo más granado de la cartelera. Todo ello con la ayuda de Laura Fernández Cañas. Hoy viernes 28 de julio arranca la operación salida del verano, la peor de todo el año, y en el que la DGT prevé más de 8 millones de desplazamientos. Por ello, han puesto en marcha un operativo especial que se ha iniciado a las 3 de la tarde de este viernes y que se prolongará hasta la noche del martes 1 de agosto. Este operativo especial de ordenación y vigilancia del tráfico se ha adelantado al coincidir el lunes, el día 1 de agosto, por lo que la DGT prevé que muchos españoles aprovecharán el fin de semana para iniciar antes sus vacaciones. Los principales problemas circulatorios se presentarán en la salida de las grandes ciudades, así como en las principales vías de comunicación y de acceso a las zonas del litoral. Prevén también que la intensidad se registre durante la tarde de este viernes y la mañana del sábado. En concreto, las principales vías afectadas serán las de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Por ello, la Dirección General de Tráfico durante todo el verano tiene planificados una serie de dispositivos especiales de vigilancia durante el mes de agosto. Tráfico pondrá en marcha 2 campañas de prevención y de control, una para el puente del día 15 y otra para la semana del día 21. Entre las medidas está prevista la instalación de carriles reversibles, adicionales también, con conos en los momentos de mayor afluencia circulatoria y en tramos de determinadas carreteras, la paralización también de las obras en vías concretas y la restricción de la circulación de vehículos de mercancías peligrosas y transportes especiales en zonas de especial intensidad. Asimismo, el diseño de itinerarios alternativos con el fin de optimizar los tiempos y la seguridad de los desplazamientos. Además, se realizarán 2 campañas de vigilancia y control. Un mes para el que esperan unos 45,5 millones de desplazamientos. La operación salida ha estado marcada por la jornada de huelga convocada por los trabajadores de Renfe y de Adif para protestar por el desmantelamiento del ferrocarril público y la destrucción de empleo en el sector ferroviario. El paro, que ha comenzado esta medianoche, cuenta con unos servicios mínimos fijados por el Ministerio de Fomento de hasta el 78%. La campaña ferroviaria estatal ha cancelado un total de 274 trenes AVE y de media y larga distancia, pero garantiza
que circulen 642. Desde el sindicato convocante se ha denunciado que los servicios mínimos son abusivos, motivo por el que el CGT emprenderá acciones judiciales contra la medida aprobada por el Ministerio. La empresa pública ha cifrado en una nota de prensa el seguimiento de la huelga en los 2 primeros turnos de trabajo en el 1,1% de los empleados, 102 trabajadores sobre 9.141, mientras que el sindicato convocante calcula que se han sumado el paro, dependiendo de la zona, entre el 70 y el 73% de los que podían hacerlo por no estar incluidos en servicios mínimos de vacaciones, de baja médica o de descanso. Conozcamos ya cómo están afectando estos paros a los pasajeros que tenían billete para irse hoy de vacaciones. Yo no sabía que había huelga aquí en el tren. Sabía que había huelga ayer en los taxis de Madrid, pero en el tren no, es la primera noticia que tengo. Usted es la que me lo ha dicho. Determinadas molestias hay que soportarla y hay que soportarla con humor y con espíritu deportivo. ¿No se imaginaban que fuese? No, si no lo sabíamos, yo oímos la radio todos los días, que cuando me molestan. ¿Ha visto usted alguna huelga cuando no molesten? Pues ya está. No, me entera subiendo por la rampa, así que, bueno, he tenido suerte. Va a afectar a más personas, les entiendo por un lado, pero también hay que entender a los que salimos. Y en Barcelona, un accidente ferroviario ha dejado medio centenar de heridos, concretamente un total de 56 personas, al chocar un tren de cercanías contra el tope final de la vía por la que circulaba en la estación de Francia, en Barcelona. Fuentes de la Consejería de Sanidad han informado de que los servicios médicos han atendido a esos 56 heridos, de los que 3 han sido dados de alta en el mismo lugar y el resto también han sido trasladados a diferentes centros hospitalarios y sanitarios de la ciudad de Barcelona. Adif, Renfe, Generalitat y Mossos d'Esquadra, también bomberos, han comenzado ya la investigación de las causas del accidente del tren en el que viajaban 70 pasajeros y que se ha producido a las 7:15 de este viernes. El tren de Rodalies procedía de San Vicente de Calders y pertenece a la línea R2 Sur. La máquina ha sufrido importantes desperfectos debido al impacto y desde el Ministerio de Fomento aseguran que el tren pasó una revisión hace ahora 10 días. El vehículo tiene realizadas todas las intervenciones de mantenimiento contempladas dentro de lo que es su correspondiente plan de mantenimiento. De hecho, la última intervención de mantenimiento se produjo escasamente hace unos días, el día 18 de julio. El tren era conducido por un maquinista de 31 años de edad, con 7 años de experiencia. Cuando el reloj marca las 9 menos cuarto de la noche, conectamos en directo con el centro de pantallas para conocer el estado actual de las carreteras y cuáles son las vías que a estas horas presentan más dificultades. Hablamos ya con Fernando Pérez. Señor Pérez, muy buenas noches. Hola, pues ahora mismo con dificultades, sobre todo está habiendo algunas complicaciones, pero sobre todo secuela de accidentes, como uno que se ha producido en la salida de Madrid por la de Toledo, por la 42, y todavía está provocando retenciones en unos 6 kilómetros entre Parla y la zona de Torrejón de la Calzada. También quedan algunos problemas en la provincia de Barcelona, en la AP7, en la zona de Avillonet del Penedès. Hay retenciones que rondan los 10 kilómetros sentido Tarragona. En el resto, poco a poco va mejorando la situación. En esta provincia de Tarragona todavía la Nacional 340 tiene algunos problemas en el Vendrell y quedan algunas dificultades en la entrada a Valencia por la A3, en la zona de Ribarroja, en un tramo de 3 kilómetros. De momento que en general se circula bastante bien, que no hay ningún problema, pero eso sí, si se piensan desplazar hacia algunos puntos en viajes de largo recorrido a partir de mañana, si se encuentran con alguna retención, tengan cuidado y tengan paciencia. Sobre todo intenten, en la medida de lo posible, adelantar el viaje. Cuanto más pronto salgan, mejor, y seguramente haya menos vehículos. Pues señor Pérez, muchísimas gracias y volvemos a ese accidente ferroviario en Barcelona. Desde el Ayuntamiento de la ciudad condal, su titular, Ada Colau, remarcaba la celeridad y profesionalidad de los servicios de emergencia que han intervenido en el accidente. Eso sí, sobre las causas del siniestro, la alcaldesa se ha mostrado prudente por responsabilidad y porque dice que ha explicado que hay que esperar a que estén todos los informes técnicos listos para poder valorar qué es lo que ha pasado exactamente. Por tanto, estamos hablando de 54 personas atendidas, 51 traslados, pero la inmensa mayoría, afortunadamente, son heridos leves, ¿no? Entonces, ha sido un accidente muy aparatoso, muy espectacular, pero que afortunadamente pues parece, ¿no?, que no ha habido gravedad en las afectaciones. Y también tengo que decir que hay que agradecer y felicitar muy especialmente hoy a todos los servicios de emergencias que han intervenido. Tras el suceso, el jefe del Ejecutivo ha llamado al presidente de la Generalitat para expresarle su solidaridad e interesarse por los detalles del accidente de tren en la estación de Barcelona de Francia. Conversación que se ha producido antes de la reunión del Consejo de Ministros y de la rueda de prensa en la que el presidente del Gobierno ha hecho balance del curso.
Tras su charla con Rajoy, el presidente catalán, Carles Puigdemont, ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter en el que agradecía la llamada del presidente del Gobierno. También en Twitter, Rajoy aseguraba que seguía con atención la evolución de la colisión del tren de cercanías en Barcelona y que deseaba la pronta y completa recuperación de los heridos. Además del contacto entre Rajoy y Puigdemont, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha hablado también con el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras. Y hoy viernes el Parlamento Autonómico ha aprobado la ley que permitirá la creación de una hacienda catalana. Con los votos favorables de Junts pel Sí, de la CUP y el diputado no adscrito Germà Gordó, la ley de Código Tributario de Cataluña, una estructura de Estado para los soberanistas de cara a una futura hacienda catalana. La ley, que se presentó al inicio de la legislatura como una de las leyes de desconexión, está elaborada, no obstante, para no exceder las competencias estatutarias y constitucionales de la Generalitat, aunque los separatistas tengan la voluntad de ampliarla en una hipotética Cataluña independiente. La normativa, con 71 votos a favor y 62 en contra, de Ciudadanos, del PSC y del PP, busca obtener un sistema tributario proporcional y redistributivo para lo que otorga más autonomía económica, financiera, patrimonial, contractual y de personal a la Administración Tributaria de Cataluña. Conozcamos ya con detalle lo aprobado hoy por el Parlamento Autonómico. Nos vamos hasta la redacción de informativos. Allí se encuentra nuestra compañera Alba Vila. Alba, buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Pues de nada han servido las enmiendas de la oposición que alertaron de las deficiencias del texto. Eso sí, la norma es completamente legal para evitar ser anulada por el Tribunal Constitucional. Está pensada también con vistas a un futuro para poder ampliarla, incorporar nuevos organismos y un sistema fiscal que permita a la Generalitat recaudar todos los impuestos de Cataluña. Una competencia que actualmente tiene el Estado central, pero es que esto no es lo único que se ha aprobado. Hoy también se han admitido los 3 primeros libros del Código Tributario, que incluyen la Agencia Tributaria, ya creada por el tripartito, así como el Consejo Fiscal y el Instituto de Estudios Tributarios de Cataluña, que son las grandes novedades de la ley. Beatriz. Muchísimas gracias, Alba. Y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que sería sensato y de sentido común que el Gobierno promoviera que se convoque un pleno en septiembre para explicar cómo está afrontando el desafío secesionista en Cataluña. Bueno, pues yo, si el Gobierno plantea un pleno para explicarnos en qué situación está la situación en Cataluña, qué piensa hacer y qué medidas jurídicas va a tomar, yo lo apoyaría. Me parece que en un Parlamento como este hablar de un tema tan importante, pues simplemente sería de sentido común, ¿no? Por tanto, si el Gobierno plantea de cara a septiembre un debate concreto, específico sobre la situación en Cataluña, me parece que es algo legítimo y necesario en este momento. Pero me parece que tiene que ser el Gobierno, que es el que tiene que tomar medidas, es quien tiene que actuar, quien tiene los instrumentos, en definitiva, para abordar la crisis en Cataluña. Negociar la independencia con Cataluña, sí. ¿Por qué? Porque creo que es la obligación de cualquier gobierno. Negociar un problema que tiene, buscar la manera de solucionarlo, y eso se hace a través de la negociación. Yo creo que lo que tendría que hacer es hacer el mismo approach que está haciendo con el País Vasco, que bueno, en definitiva sería seguir llevando el mismo enfoque que está llevando hasta ahora. Yo personalmente he estado viviendo en Cataluña durante un año y el tema, la verdad, que está bastante complicado. Es un tema tabú que bueno, sobre todo entre los jóvenes no nos gusta discutir sobre él. Y es un tema que al principio era político y ha trascendido en lo social, y la verdad que la situación es bastante incómoda. El 155. Sí. Directamente. Si no ha hecho nada, cualquier cosa que haga, bueno, lo otro es regalar, no nada. Yo a los catalanes los dejo que se queden solos ahí y que les den por culo. Y Mariano Rajoy no ha sabido contestar, ni negociar, ni hacer nada. Pues yo creo que deberían de coger y hacer todo un conjunto en España y ya está. Supongo que será el artículo ese de 155. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. La verdad es que es complicado, porque aparte que yo intento ser un poquito apolítico, un poco en ese sentido, pero es que haga lo que haga les va a molestar. Si se mete a la fuerza para imponer, va a generar ya un pretexto más para justificar sus acciones y su conducta. La verdad es que no te sabría decir cuál sería la mejor solución, pero está claro de que si lo llevan a cabo siendo ilegal, alguna consecuencia tiene que haber. Yo creo que debería negociar con ellos, por supuesto. ¿Por qué? Porque negociando es como se llega a una solución. ¿Y tú qué piensas? Lo mismo. ¿Negociar? Sí, que negocie. Vale, perfecto. Negociar con ellos, por supuesto. ¿Por qué?
porque es la única forma de salir de esta situación. Lo que se está provocando al final es una situación de crispación absoluta que yo creo que no nos lleva a nada, y ahí tiene que haber alguna vía de negociación. Hay que buscarla sí o sí, a toda costa. El Gobierno ha recurrido ante el Constitucional la reforma del Parlamento catalán aprobada por los independentistas para conseguir aprobar leyes por vía de urgencia y con lectura única. Es decir, sin tener que someterlo a la votación de la Cámara Autonómica y proyectada con la única intención de aprobar en un día las conocidas como leyes de desconexión. Así lo ha anunciado el propio Mariano Rajoy en el arranque de su discurso, en el que ha hecho balance del curso político y no se ha quedado ahí. El jefe del Ejecutivo ha asegurado taxativamente que no va a haber referéndum. El Gabinete, después de haber oído el informe favorable del Consejo de Estado, me ha autorizado a presentar recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del reglamento aprobada ayer por el Parlamento de Cataluña. Al presentar este recurso, el Gobierno cumple su obligación de velar por la legalidad, pero también está defendiendo las instituciones autonómicas catalanas y a sus funcionarios, que no pueden ser utilizados al servicio de una actuación abiertamente contraria a derecho. No habrá ningún referéndum el 1 de octubre. Y no lo habrá porque el Tribunal Constitucional ha dicho claramente que es inconstitucional. Pero estas no han sido las únicas referencias que ha hecho el presidente del Gobierno al problema catalán. En su balance de año ha expuesto sus expectativas ante el curso que se abrirá en septiembre y que estará muy marcado por la intención de los separatistas de celebrar ese referéndum. Rajoy se ha mostrado consciente de que en España tenemos problemas muy serios, asegurando que los independentistas quieren imponer el referéndum a las bravas. Se ha mostrado muy tajante al mandar un mensaje a la Generalitat, a los que advierte de que no pueden liquidar la ley y pasar por encima tanto del Estatuto como de la Constitución, y ha hecho un llamamiento a la mesura y a la moderación, al mismo tiempo que ha avisado personalmente a Puigdemont, asegurándole que la ansiedad no conduce a nada en casi ninguna faceta de la vida. Esta sociedad catalana necesita también que se les proteja de un proyecto radical y divisivo que se intenta imponer a las bravas. El segundo punto de su balance ha sido la economía, donde, como es habitual en él, se ha mostrado muy positivo, muy contento en cuanto a las últimas cifras económicas que hemos conocido y en cuanto también a las perspectivas de nuestro país de cara al próximo curso. Ha sacado pecho de las cifras, asegurando que hemos recuperado el nivel de riqueza que teníamos antes de la crisis económica y que eso, claro, es gracias a las reformas puestas en marcha por su Gobierno. También ha adelantado que ya se han puesto manos a la obra con los presupuestos de 2018 y que para lograr un acuerdo dialogarán con todas las fuerzas políticas. Que hemos recuperado el nivel de riqueza que teníamos antes de la crisis. Se trata de uno de los objetivos para este año que señalé en mi comparecencia del pasado mes de diciembre. Este crecimiento económico, y esto es lo más importante, se está traduciendo en una intensa creación de empleo. Y hablando de los demás partidos y de la situación de bloqueo a la que ha estado sometida España y al acoso sufrido especialmente por el partido en el Gobierno, Rajoy asegura que en todos estos meses de mociones de censura, de guerras internas, de titulares de corrupción, de sentadas en el banquillo, de entradas en la cárcel, el Ejecutivo ha superado con absoluta tranquilidad todos los baches que se le han ido presentando. Según Rajoy, ha quedado demostrado que no existe una mayoría alternativa en el Parlamento y que su partido colabora con la justicia. Así lo ha dicho. Y de cara al ámbito internacional y con respecto a la posición de Europa con el Reino Unido, ha presumido de la negociación que está llevando a cabo Bruselas sobre el Brexit, sin mostrar preocupación alguna por las condiciones y los derechos de los ciudadanos españoles que viven en Gran Bretaña. Europa está dando muestras de cohesión y responsabilidad al mantener una unión sin fisuras en las negociaciones con el Reino Unido sobre el Brexit. España está satisfecha de la manera en que se han recogido sus prioridades en dichas negociaciones y mantiene su confianza y su apoyo en la labor que viene realizando el señor Barnier. No ha querido olvidarse de la situación tan crítica que se está viviendo en el país venezolano, con más de 100 muertos y miles de heridos. Y por ello ha exigido el fin de la violencia, el respeto a la Asamblea Nacional, la liberación de los presos políticos y la celebración de unas elecciones libres, sin descartar además que España vaya a tomar medidas en el asunto para intentar resolver el conflicto. Seguiremos de cerca, junto a nuestros socios europeos, el desarrollo de la situación sin descartar la adopción de medidas adicionales si pueden ser efectivas. España defiende una solución democrática, pacífica y negociada a la crisis venezolana, y la misma debe pasar ineludiblemente
por el fin de la violencia Y el último titular, gran titular, sin duda, que nos ha dejado este balance de año es que Rajoy podría volver a presentarse como candidato a las elecciones de 2020, ya que según él se encuentra en plena forma para volver a enfrentarse a todos los desafíos nacionales, aunque eso sí, reconoce que ni él ni su gobierno lo han tenido fácil y que tampoco es una decisión que tenga ya tomada. Oiga, yo me encuentro bien, con absoluta franqueza. Es verdad que ni mi gobierno ni yo lo hemos tenido fácil a lo largo de todos estos tiempos, pero en una situación de extrema dificultad, pues estamos haciendo cosas sin duda absolutamente mejorables que creo que son buenos para el conjunto de los españoles. Pues para analizar la actualidad de la jornada nos acompaña ya en plató Sergio Brabezo, el exconcejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Señor Brabezo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues empezamos, si le parece, por este balance de fin de curso que ha hecho el presidente del Gobierno. ¿Qué valoración hacen ustedes desde Ciudadanos? Pues buenos indicadores, pero todavía tenemos que seguir trabajando en tres pilares fundamentales. Yo diría que el primero es la corrupción, que es esencial que trabajemos para acabar con ella, que está lacrando nuestro país. Por otro lado, también el empleo. Es verdad que hay buenos indicadores, pero hay que seguir profundizando en esas reformas para tener a la mayoría de los españoles trabajando, aquellos que quieren trabajar, que tengan la posibilidad de encontrar un empleo y sobre todo, y el último, el más importante, que creo que es el de la unidad de España, que sobre todo ahora mismo pues tenemos un problema realmente pues en unos días con el problema soberanista. Veremos a ver qué hace este gobierno. Veremos a ver qué hace. De momento me gustaría preguntarle por ese anuncio que ha hecho al arranque de su discurso, de esa decisión que ha tomado el gobierno de recurrir esa reforma del reglamento del Parlamento Autonómico. ¿Están de acuerdo? Sí, hombre, evidentemente es absolutamente ilegal. No solamente lo dicen los letrados de la Generalitat, también el Tribunal Constitucional. Aquí lo único que tiene que hacer este gobierno es dejar actuar, es decir, que se cumpla aquello que la ley dice. Es decir, los políticos que quieran pues llevar a cabo este referéndum tendrán que ser inhabilitados, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice la ley. Clarísimo, y dice Rajoy que no va a haber referéndum. Desde su partido, su presidente, Albert Rivera, pide un pleno en septiembre para pedir que el gobierno explique cómo pretende impedirlo. ¿Qué es lo que quieren ustedes exactamente que explique? Pues ya tenemos realmente la experiencia previa, es decir, ya se intentó hacer un referéndum o se hizo realmente y este gobierno lo dejó. Por delante estaba Mariano Rajoy, que dijo exactamente lo mismo, que no se iban a poner unas urnas. Al final esas urnas se pusieron y se votó. Es decir, volvemos a repetir otra vez el mismo proceso y ahora veremos realmente qué quiere hacer Mariano Rajoy para evitarlo. Esta vez esperamos que sea de verdad. Y siguiendo con Cataluña, hoy el Parlamento ha aprobado una de esas leyes de desconexión, lo ha hecho además por la vía urgente, por la vía rápida, después de esa reforma del reglamento para crear una hacienda catalana. ¿Usted opina que todos los que hayan aprobado esta ley deberían estar ya respondiendo ante la justicia? Pues realmente no sé si eso lo tendría que decir yo. En ese caso creo que sería el Poder Judicial el que se tendría que pronunciar sobre ello, pero sí que realmente aquí lo que estamos viendo que es intentar siempre torturar la ley para poder hacer un paso más en este caso independentista. Así que lo único que vuelvo a decir es poner todos los recursos encima de la mesa y dejar que el gobierno actúe tranquilamente. Volviendo al balance en sí, el hecho hoy por Mariano Rajoy, el presidente se ha referido a este curso político tan difícil, un curso en el que dice que en su formación han superado mociones de censura, paseillos ante los tribunales, titulares, escándalos de corrupción. Ahora, el Partido Socialista y Podemos exigen a Rajoy que comparezca en un pleno extraordinario en el Congreso para explicar lo que ya explicó en la audiencia, y en su partido, en Ciudadanos, no están de acuerdo. ¿Por qué no quieren que Rajoy comparezca? Bueno, básicamente porque lo que no queremos es que se convierta en el teatrillo de siempre. Ya lo hemos vivido con esta moción de censura, que al final fue un teatrillo, fue el show que el numerito que ya estamos acostumbrados y que siempre está haciendo Podemos y su muleta, el Partido Socialista. No creemos que eso se tenga que convertir en el Congreso de los Diputados, sino que lo único que tenemos que hacer es sacar este país hacia adelante, hablar de cosas serias y no siempre intentar sacar el mayor provecho de espectáculos y de shows. Menos numeritos y más trabajo. Pues Sergio Brabezo, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Intereconomía a estos informativos y muy buenas noches. Encantado. Igualmente.
El precio del alquiler de viviendas ha registrado la mayor subida en 10 años. Después de años de fuertes descensos, la sombra del pinchazo de la burbuja del ladrillo, el importe de los inmuebles en España se incrementa por encima de la media de los países europeos. Así lo refleja la Oficina de Estadística Europea, Eurostat. Entre enero y marzo el precio de la vivienda se elevó un 5,3% respecto al primer trimestre de 2016 y frente al 4,5% del conjunto de la Unión Europea. Sin embargo, aún se encuentran en niveles muy inferiores a los registrados en los máximos previos a la crisis, incluso en las principales provincias, Madrid y Barcelona, donde se hallan un 25 y un 24% respectivamente por debajo de las cifras de 2007. Pero es que no sucede lo mismo con los alquileres. Resulta difícil saber qué ocurre con este mercado, durante años denostado en nuestro país y hoy en plena expansión. El presupuesto de los hogares destinado al pago de los alquileres, cuyas rentas crecen con fuerza en las principales ciudades, se sitúa en más del 28% frente al 24% de la compra. Para analizar este repunte en el precio del alquiler, hablamos ya con Fernando Encinar, cofundador del portal inmobiliario Idealista. Señor Encinar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Los alquileres vuelven a estar en máximos tras la recuperación económica. ¿A qué se debe esta subida tan pronunciada? En realidad lo que ha ocurrido es que los alquileres que han estado hibernados durante toda la crisis, a partir de 2010-2011, los precios no solamente no subieron, sino que se mantuvieron estables e incluso bajaron. Con la recuperación económica han empezado a repuntar, se han activado. Si queremos buscar responsables a esta subida del precio del alquiler, hay que encontrarlo, por un lado, en la subida del empleo, en la mejora del empleo y en la mejora de la situación económica en España. Estamos a niveles de 2007, pero aunque en precios podemos estar al mismo nivel, no tiene nada que ver una situación con la otra. En 2007 alquilar era una opción casi marginal, era una opción que muy poca gente optaba por ella, y ahora en torno al 24-26% de las grandes ciudades como Barcelona o Madrid están en el mercado del alquiler, y una de las buenas noticias que hemos vivido durante la crisis es que el alquiler ha dejado de ser el patito feo, ha dejado de ser ese mantra falso de que alquilar ya tira el dinero, para que cada vez más personas alquilan. ¿En qué porcentaje han subido de media? Es decir, si hasta hace poco estaban pidiendo por un piso unos 900 euros, ¿cuánto nos podrían pedir ahora mismo por ese mismo piso? La realidad del alquiler es muy distinta en los grandes mercados de alquiler, como son Barcelona, Madrid, en menor medida, por ejemplo, Valencia, Málaga o Sevilla, del resto de España. En la mayor parte de España, hay que ser sinceros, no hay un problema del alquiler. Aunque ha habido una subida a nivel nacional del 5%, el precio del alquiler en la mayor parte de España está en un nivel más que razonable y más que comedido. Todavía sigue hibernado en situaciones de crisis en la mayor parte del país. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que hay 2-3 ciudades en que el alquiler se ha despertado, en el que las viviendas que han estado alquiladas durante la crisis en precios de crisis, cuando han vuelto al mercado porque los contratos han terminado, vuelven a un mercado completamente distinto, a una España distinta que está en plena recuperación económica. Y por ejemplo en Barcelona, en Madrid, ahora por una vivienda de 900 euros, pues ya tienes que buscar algo más pequeño en el centro, o puedes optar por la periferia, por irte un poco a las afueras de las capitales. La buena noticia también es que en el caso de Madrid es la tercera ciudad con más producto de alquiler de la zona euro, y Barcelona es la quinta. Es decir, ahora mismo no tenemos un problema de oferta como ocurría hace 15, 17 años, tenemos un problema en que los precios están empezando a despertarse de ese periodo de hibernación que han tenido durante la crisis. Y con un presupuesto de 1.000 euros, por ejemplo, mensuales, ¿a qué tipo de vivienda se puede acceder en una ciudad como Madrid? Por 1.000 euros mensuales en estos momentos en Madrid se puede optar, si quieres vivir en el centro, por una vivienda de 2 dormitorios. Puedes oscilar entre un dormitorio en zonas muy demandadas, en zonas muy centrales como los barrios de Malasaña o Chamberí o Chamartín. En el centro de la ciudad también puedes encontrar 2 dormitorios, pero ya por 1.000 euros, si te vas, por ejemplo, un poco más a distritos periféricos, a 4 o 6 estaciones de metro, encuentras viviendas por encima de los 150 metros cuadrados. Ya no te digo si te vas a municipios cercanos, ahí puedes encontrarte incluso chalés con parcela o viviendas mucho más grandes que están incluso por debajo de 1.000 euros. ¿Y en qué comunidades aprecian ustedes que ha subido más el alquiler y por qué? Durante el segundo trimestre los precios han subido más en los archipiélagos, tanto en Baleares como en Canarias. En concreto ha subido en los dos en torno a un 14%. Pero por contra, en los grandes mercados como Barcelona y Madrid, en el segundo trimestre se ha confirmado ese
no da más, que parecía que habían llegado los precios. En el primer trimestre de este año los precios en Barcelona y Madrid se han quedado ya en un estado de mesetización, en un estado que no seguían subiendo, se habían quedado parados, y ya en el segundo trimestre, durante la primavera, los precios se han ajustado un poco a la baja, en torno al 1% en Barcelona y Madrid. Esto parece que viene a confirmar que por más que los propietarios pidan y sigan subiendo el precio que piden por sus casas, llega un momento que los inquilinos no pueden pagar esos precios que piden los propietarios, el mercado se ajusta y los propietarios bajan las pretensiones económicas hasta que encuentran un inquilino que puede pagar lo que está pidiendo. Y por último, señor Encinar, ¿cree usted que los propietarios se han vuelto más cautelosos tras la burbuja inmobiliaria en cuanto a fianzas, a avales y a garantías que exigen? El gran cambio que hay en el mercado del alquiler, si hablamos de propietarios, ha sido una progresiva profesionalización. Hace 12 o 15 años el mercado del alquiler representaba menos del 9% del parque de viviendas y estaba prácticamente al 100% en manos de particulares, de propietarios que tenían una vivienda que le había llegado por herencia o que le había llegado porque habían comprado, que la alquilaban, pero eran muy amateur, era un mercado poco profesionalizado. Con la crisis lo que hemos visto es que ha surgido un nuevo perfil de casero que es profesional, que son empresas o que son sociedades o que son particulares que tienen varias viviendas, que son mucho más profesionales, que son por un lado mucho más cercanos a los inquilinos, pero por contra la gestión es mucho más profesionalizada. En este sentido, ahora es mucho más generalizada la firma de contratos, por ejemplo, algo que hace 15 años no era tan habitual. También los avales que se piden o las fianzas que suelen ser de 1 o 2 meses y que cumplen en la mayoría de los casos con toda la legislación actual en cada uno de los mercados. Señor Encinar, gracias por su intervención y muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y seguimos con la vista puesta en el mercado inmobiliario, donde hoy se han batido todos los récords nacionales. El mercado de San Miguel tiene un nuevo dueño, un fondo holandés especializado en real estate. Acaba de hacerse con la propiedad de este histórico e icónico edificio de Madrid y lo ha hecho por 70 millones de euros. Una cifra que en términos absolutos no es ni mucho menos de las más abultadas del mercado, pero sí es la transacción más cara en cuanto al metro cuadrado que se ha cerrado nunca en el mercado inmobiliario español. Según fuentes consultadas, por cada uno de sus 1.200 metros cuadrados se habrían pagado 60.000 euros, una cantidad que dinamita todos los récords inmobiliarios y que supone para los fundadores e impulsores del proyecto multiplicar por varias veces su inversión inicial. Y un día más tenemos que hablar de yihadismo, porque esta tarde Hamburgo era escenario de un nuevo ataque indiscriminado con arma blanca. Para conocer la última hora de este suceso conectamos ya con la Gaceta y está nuestro compañero Pepe García Saavedra. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. ¿Qué sabemos? ¿Qué se ha confirmado? ¿Se ha confirmado efectivamente finalmente de que se trataba de un atentado islamista? Beatriz, pues sí, todo parece indicar que estamos ante un nuevo ataque islamista en suelo europeo. Como decías, un hombre ha entrado armado con un cuchillo en un supermercado de Hamburgo y ha matado a una persona y ha dejado otras 4 heridas. Los testigos allí presentes, que redujeron al atacante hasta que le llegó la policía y lo detuvo, aseguran que antes de comenzar a apuñalar a la gente gritó "Alá es grande". Última hora, medios alemanes aseguran que este hombre es un islamista que accedió a Alemania como refugiado. Pepe, por otra parte, la justicia europea ha abierto la puerta a deportaciones masivas de refugiados, que es exactamente lo que ha aprobado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es distinto a lo que había hasta ahora. Así es, Beatriz, pues el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea da la razón a Austria y a Eslovenia, que devolvieron a varios inmigrantes, a varios refugiados, a Croacia. Recuerdan que hay que aplicar los reglamentos de Dublín, que son las normas que rigen el derecho de asilo en el seno comunitario. ¿Qué dice esta norma? Muy sencillo. Los países pueden devolver a los demandantes de asilo al primer estado por el que accedieron a Europa. La única condición que exige es que efectivamente tienen que acreditar que estos refugiados entraron por ese país. Es un duro golpe a la política migratoria de Angela Merkel, que en 2015 se saltó este principio e invitó a millones de personas a Alemania. En este viaje hasta el país germano decidieron ir quedándose en países de tránsito como Austria y Eslovenia. Ahora la justicia europea les da la razón y dicen que pueden expulsar a todos los refugiados que no accedieron a Europa por su territorio. Pues Pepe, un día más, muchísimas gracias por esas últimas horas y muy buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Bueno, seguramente habrá coletazos de esa intentona.
con la Constituyente vamos a sepultar el intento de golpe de Estado violento. Nicolás Maduro ha prohibido las protestas que afectan a la Asamblea Constituyente que pretende convocar este domingo 30 de julio, so pena de purgar entre 5 y 10 años de cárcel. El anuncio lo realizó el ministro del Interior, Néstor Reverol, ayer jueves en la segunda jornada de huelga general contra la Constituyente y en la víspera de una gran protesta simultánea por todo el país convocada por la oposición que mantiene la convocatoria pese a la prohibición. Maduro continúa así con el proyecto pese al gran rechazo ciudadano y de las sanciones de Washington a 13 altos cargos venezolanos. Con una llamada al diálogo, pero en un tono desafiante, el presidente de Venezuela, Maduro, cerró este jueves oficialmente la campaña para la elección de la Constituyente. En un acto celebrado en Caracas, el mandatario llamó a la oposición a abandonar el camino de la insurrección y a sentarse a dialogar en una mesa de paz, a la vez que acusó nuevamente a los Estados Unidos, a México y a Colombia de estar detrás de las manifestaciones que tienen lugar en el país desde abril pasado. Quedan menos de 48 horas para que el régimen de Nicolás Maduro abra las urnas para la elección de los miembros de la Constituyente, un órgano encargado de redactar una nueva Carta Magna en el marco de las protestas ciudadanas que ya han dejado más de un centenar de muertos en el país. Mientras el chavismo llama a la participación masiva, la oposición, que rechaza la legitimada de estos comicios y asegura que no participará, continúa reclamando la liberación de los presos políticos y la apertura de un canal humanitario. Un asunto que no ha sido ignorado en la clase política española, eso sí, con diferentes matices. PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, todos hablan de Venezuela, pero ¿qué dice cada uno? Rosa Cuervas Mons, muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Venezuela se ha convertido en el escenario alternativo del debate parlamentario, una división radical entre quienes están con la oposición y quienes apoyan a Nicolás Maduro, una división que este viernes, a escasos 2 días de las elecciones para la Constituyente, se deja sentir más que nunca. Comencemos por el bando de los chavistas. Como era de esperar, está en él la formación de Pablo Iglesias y sus socios en el Congreso, Izquierda Unida. Este viernes, Pablo Iglesias acusaba al expresidente del Gobierno, Felipe González, de haber hecho un llamamiento para el golpe de Estado contra el Gobierno de Maduro. El de Morado dice prefiere el diálogo, pero eso sí, de los más de 100 muertos por la represión chavista, ni una palabra. Tras mostrarse en contra de la violencia, criticaba que el PP y Ciudadanos usen de forma deleznable, decía, a Venezuela para blanquear la corrupción. El Partido Socialista, mientras, parece estar demasiado ocupado desentrañando la solución territorial que adoptará su partido y sin declaraciones recientes sobre lo que ocurre en Venezuela, hay que remontarse a las palabras de su secretario de Relaciones Internacionales el pasado 7 de julio. El PSOE dijo entonces que Maduro debe detener la violencia lo antes posible, liberar a los presos políticos y convocar elecciones cuanto antes para que sean los venezolanos quienes decidan. Desde el Gobierno, Mariano Rajoy comparecía esta mañana para hacer balance del curso político y regalaba una de sus confusas frases. Tras apostar por una solución democrática, pacífica y negociada de la crisis de Venezuela, aseguraba que España no descarta la adopción de medidas adicionales si pueden ser efectivas. ¿En qué circunstancias? No lo explicaba, una ambigüedad que no es nueva en el presidente y que ya había criticado el líder de Ciudadanos, que se perfila así como el partido más contundente en la crisis venezolana. Albert Rivera pedía al gobierno de Rajoy y a la Unión Europea sanciones para Venezuela si finalmente Maduro pone en marcha el proceso constituyente y suprime la Asamblea Nacional. Hablaba de autoritarismo y reclamaba una actitud más activa en defensa de los derechos humanos. Pues hoy viernes, como no podía ser de otra forma, es momento de hablar de tendencias, de qué es lo que se mueve en el mundo gastronómico, cultural, cinematográfico. Laura Fernández Cañas, buenas noches. Buenas noches. Y empezamos, si te parece, hablando de libros, ¿no? Nos vamos de vacaciones y lo que siempre viene bien en la playa, en las piscinas, en todo es tener un libro, ¿no? Yo creo que es uno de los planes favoritos de todos cuando desconectamos de nuestra rutina diaria y nos gusta la mayoría pues desconectar también con una buena historia, con una trama, con una novela romántica, una novela histórica. Bueno, pues hemos hecho un tour por nuestra redacción y hemos preguntado a todos esos redactores, técnicos, todos qué libro nos recomiendan para leer en este verano. Vamos a verlo. Pues yo recomendaría un clásico que es La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. El chico sin color, de Haruki Murakami. La tristeza del samurái, de Víctor Arbol. Pues yo quiero comprarme uno de Ray Loriga, que se llama Rendición, que me apetece mucho leerlo. Recomiendo cualquiera de Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento, El prisionero del cielo. Más allá del invierno, de Isabel Allende, porque me parece un libro que es de los más nuevos que ha sacado la autora y es una reflexión sobre la inmigración ahora mismo en Estados Unidos. El Cruz de la lucha, de Chuck Palahniuk.
que está bastante guay. Pues yo recomendaría El estado servil, de Hilaire Belloc. Yo recomendaría Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena. Yo recomendaría cualquiera de Julia Navarro. Me acabo de leer Dime quién soy y ahora estoy leyendo Dispara, yo ya estoy muerto, y es un libro para leerte en la playa tranquilamente y para aprender de historia, pero a la vez con una buena trama. Hay un libro que se llama Imperiofobia y leyenda negra, que es un ensayo fantástico, probablemente sea el ensayo más vendido del año, 30.000 ejemplares y ya casi 9 ediciones, de María Eugenia Roca Barea. Pues sin duda alguna recomendaría Hooligan, la primera novela de Philip Wheeler. Yo me estoy volviendo a leer 100 años de soledad. Yo más que un libro diría un género, así tipo suceso, crimen. Yo aconsejaría leer para este verano cualquier libro de Jack London, que son libros de aventuras, y eso siempre se agradece con el calorcito. Laura, y he visto que no sales en esa encuesta. ¿Tú qué libros recomendarías? Yo recomendaría Te espero en la última esquina del otoño, de Casilda Sánchez Varela, la hija de Paco de Lucía, que ha escrito esta novela maravillosa. Es una novela romántica y yo lo recomendaría muchísimo porque es entrañable totalmente. ¿Tú cuál nos recomendarías? Yo otra de amor. Yo Suaves la noche, de Scott Fitzgerald. Yo creo que los veranos sin novelas de amor tampoco son tan veranos, ¿no? Y hablando de veranos, no somos las únicas que nos vamos de vacaciones, también se van los políticos. Y te quiero hacer unas preguntas, a ver si adivinas a dónde se van nuestros políticos. Uf, no sé yo, pero ¿a dónde creo que les pega o dónde creo que se van? ¿Dónde crees que les pegan? Vale, eso que es lo que me interesa. A ver, pues dime. Pedro Sánchez, ¿dónde crees que se va Pedro Sánchez? Pues a Pedro Sánchez, qué difícil, le pegaría algo como Málaga, Fuengirola. Bueno, Almería, se va a Mojácar. Bueno, también le pega. Albert Rivera, esto es muy predecible. Albert Rivera, pues yo diría que Cádiz. Barcelona, no se va muy lejos. No veranea casi. Por ejemplo, cambiando completamente de personalidad, ¿qué dirías de Cospedal? ¿A dónde se va Cospedal? María Dolores de Cospedal, pues yo diría que se va a La Manga. Pues no, se va a Marbella. No doy una. ¿Te la imaginas ahí en Puerto Banús a Cospedal? Yo sí me la puedo imaginar, yo hubiese dicho Marbella. También me la puedo imaginar. ¿Y a Fátima Báñez, por ejemplo? Fátima Báñez, pues Fátima Báñez a lo mejor se va a Soria. Huelva. Bueno, no estás tan mal. Bueno, pero son muchísimos. Por ejemplo, Rafael Catalá va a coincidir con Mariano Rajoy porque veranea también en Sanjenjo como él, así que bueno, seguramente coincidirán en alguna de esos paseos matutinos que hace Rajoy, les veremos en las fotos con Ana Pastor, en las imágenes. Claro, Ana Pastor también veranea en Pontevedra, o sea que Galicia es uno de los destinos favoritos de los políticos y lo entiendo porque es un paraíso y de hecho yo también soy muy fan de veranear pues en Sanjenjo, en Canido, me parece maravilloso, y eso que yo soy más de Asturias, pero bueno. El norte en general, ¿no, Laura? El norte en general. Para mí, veranear el norte. Es sinónimo del norte para no pasar calor. Totalmente, soy anticalor. Y bueno, después, como hablábamos, pues Zoido veranea en Badajoz. Nos sorprende que no hay ninguno de los políticos que dice que se va a ir fuera. A lo mejor el año pasado fue porque eran las elecciones, porque estaban ahí, las elecciones iban a ser en 2 días, o sea que no se arriesgaban a irse mucho, y ahora los políticos dicen que no se atreven a irse lejos porque tienen muy cerca el tema de Cataluña. ¿Tú crees que sea buena razón para no atreverse a por lo menos España? Una razón de peso bastante. Tú sabes que además Puigdemont ha pedido a todos los consejeros que no se vayan a más de no sé qué radio de kilómetros, pero muy poco, muy cerca de Barcelona, pues si tienen que volver para convocar ese referéndum, aprobar todas las leyes y hacer todo lo que tienen prohibidísimo. Bueno, y hablando de irse, hay gente que se va de vacaciones, pero hay gente que también se va, pero lo importante no es siempre irse, sino pues también lo que dejas y la huella que dejas en los sitios donde has estado. No sé de qué estás hablando, Laura. Sí, te va a sonar, y es que bueno, hoy queríamos que hacer partícipes a todos en casa, que es tu último día, y que bueno, que en el nombre de la redacción y de los técnicos, que te vamos a echar muchísimo de menos. Muchísimas gracias. Que es hacer que me emocione. Un besito. Qué vergüenza, sabéis que no me gustan nada estas cosas. Sabíamos que nos ibas a odiar por esto. Muchísimas pero gracias. Queríamos, pues obviamente hacer... Pues nada, ya está, es partícipe la audiencia. De esto y sobre todo que pues, estamos súper agradecidos contigo, y que siempre vamos a estar esperando el día que vuelvas, ¿no? Pues muchísimas gracias, yo he estado encantada todos estos años, 7 años han sido en Intereconomía, con vosotros, con todos, con el equipo, con realización, con los técnicos, con el equipo de redacción. He estado contentísima, bueno, para mí empieza una nueva etapa, pero seguís vosotras, que espero que continuéis informando también como lo hacéis todos los días, y nada, que no puedo seguir. Has dejado el listón muy alto, pero bueno, haremos lo que podamos. Y bueno, y seguimos, vamos a seguir con los estrenos, porque esta semana hay muchísimos estrenos, y
Y aparte de esta notición es que vuelve Spider-Man, unos se van, pero otros vuelven, y es el caso de Spider-Man que vuelve a la gran pantalla. Vamos a ver Spider-Man y muchísimas otras películas que van a estar este fin de semana pues encabezando la cartelera. Vamos a verlo. 6 estrenos llegan a los cines españoles esta semana. Spider-Man Homecoming es una de las películas más esperadas este año. El actor Tom Holland es el encargado de dar vida al superhéroe arácnido en esta nueva entrega de la saga. El film muestra la difícil tarea de Peter Parker de volver a la rutina tras su experiencia con los Vengadores, justo cuando descubre que debe enfrentarse a un nuevo enemigo, el buitre. Dos jóvenes enamorados que no pueden estar juntos y deciden desafiar a sus tribus y huir, a pesar de saber que serán perseguidos. Este es el argumento de Tana, drama romántico basado en hechos reales y que se desarrolla en el pueblo indígena que le da nombre. Un western patagónico, así se podría definir a El invierno, largometraje argentino que narra la lucha de dos capataces de hacienda por sobrevivir al frío y la soledad de la Patagonia. Muy joven. ¿Qué pasa? La lista de estrenos se completa con la comedia francesa 50 primaveras, el thriller Inside y la cuarta entrega de la saga Diario de Greg. Opciones para todos los gustos. Bueno, Laura, estos son los estrenos de la cartelera, pero también vamos a estrenar, ya lo hemos estrenado, pero hay un programa especial este sábado, 6 mujeres, en el que estamos además las dos. Cuenta un poco a la audiencia por qué no se lo tienen que perder. No os lo podéis perder, primero porque, bueno, se dice que las segundas partes nunca fueron buenas, pero cuando se trata de Sánchez Dragó a lo mejor cambia un poquito, y es que Fernando Sánchez Dragó vuelve y se vuelve a atrever a sentarse en ese plato de 6 mujeres sin piedad, porque nos quedaron muchísimas preguntas en el tintero, entonces todas llegamos a la conclusión, nosotras y la audiencia, que se tenía que volver a sentar para contarnos todos esos secretos que la persona, o sea, el personaje de Sánchez Dragó pues esconde, todo ese misterio, todos esos viajes, todos esos rumores, todas esas que polémicas, ha desmentido, que ha confirmado. Entonces pues se vuelve a sentar ahí y mañana pues lo termina de desvelar absolutamente todo, y es una entrevista que no nos podemos perder, porque como no hay 2 sin 3, no hay una segunda parte, y la segunda parte es, o sea, si os gustó la primera tenéis que ver la segunda. Laura, y de todo lo que dijo, sin desvelar mucho, pero ¿cuál fue a tu juicio el titular o lo que más te llamó la atención de esta entrevista y por qué no se pueden perder los espectadores por titulares como ese, esta entrevista? No sé si daría un titular, pero Sánchez Dragó muestra, o sea, sabemos que odia que le llamen polémico, y es verdad que en esta entrevista muestra una faceta muchísimo más seria, muchísimo más, yo diría como melancólica del Sánchez Dragó que conocemos de siempre. O sea, nos va a dejar titulares que yo creo que nos va a cambiar a todos la imagen muy diferentes a lo que estamos acostumbrados del escritor, pensador. Es que no sabría cómo definirlo, no se sabe ni definir él, o sea que imagínate yo. Laura, no vamos a desvelar nada, pero creo que te hizo pasar un malísimo rato porque, claro, fuiste de mexicana echada para adelante, le preguntaste por la Viagra y entonces, hasta ahí podemos leer. Sí, he aprendido que cuando se trata de Sánchez Dragó es mejor quedarse corta que preguntar de más, porque es verdad que Fernando Sánchez Dragó es una de esas personas con la capacidad de siempre sorprenderte y dejarte un poquito en shock. Pues ya lo saben, no se lo pueden perder. Nosotros nos marchamos de vacaciones. Bueno, aquí les dejo con el mejor equipazo del mundo en la televisión, que es Intereconomía. Que pasen un buen verano, volvemos en septiembre. Gracias y buenas noches.